es que de las cosas que han preguntado en este curso, en este tema principalmente, son esto, justamente epilepsias. Y que han preguntado principalmente esto, ¿ya? Comencé por la última diapositiva, prácticamente la penúltima, ¿ya? Pero esto es lo principal que han preguntado, y así que esto tienen que, no sé, memorizárselo, entenderlo, así como yo siempre les he dicho a ustedes, entiéndanlo para que no estén memorizando y para que lo puedan entender. Cuando tú lo entiendes es mucho más fácil, ¿ya? ¿Por qué les digo? Porque en los exámenes que he revisado de ustedes ha venido un montón de esto. Ya ha venido cuál es la primera línea, cuál es esto. Ahora, ¿qué significa que yo te haya hecho este cuadro? Porque este cuadro no se lo he hecho a otros grupos ni nada. Significa que tú tienes que llenarlo. Significa que cuando recibas la clase, el doctor te va a decir, ya, bueno, mira, este medicamento es la primera línea de esto, este medicamento es la primera línea de lo otro. Ya, tú tienes que llenarlo. ¿Por qué? Porque significa que depende del profesor también cómo lo enfoque, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los exámenes que ha visto te han preguntado, dígame el medicamento que es la primera línea de tal, por ejemplo, o la primera línea o la primera elección para tal, para tal este trastorno. Entonces tú tienes que marcar y tienes que tenerlo esto bien claro. Ya te lo estoy repitiendo y me he tomado 2 minutos para decirte esto. Ya, listo, vamos a comenzar entonces de aquí. Primero lo que vamos a comenzar hoy día, vamos a hablar de epilepsia, ¿ya? ¿Por qué es importante la epilepsia? ¿Cuáles son los medicamentos? Principalmente eso, ¿ya? Ya, mira. Epilepsia, vamos a ponerlo grande esto. Así mejor. Ya. Epilepsias, mira. Las epilepsias principalmente es un trastorno, es una alteración que se va a causar principalmente por una alteración en el potencial de acción, ¿ya? En el cual va a haber mayor cantidad de hormonas excitatorias, no, discúlpame, neurotransmisores eh, excitatorios y menos transmisores inhibitorios, ¿ya? Principalmente eso tienes que saber. Ya, ahora, mira, principalmente este trastorno neurológico genera crisis convulsiva. No es lo mismo decir epilepsia que crisis convulsivas, ¿ya? El diagnóstico principalmente para tú llegar a que se trate de una epilepsia te dice que son 2 o más crisis que están separadas por un tiempo de ¿cuánto? De 24 horas, o sea, más de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes crisis epiléptica, que la crisis epiléptica o síndrome epiléptico, no, disculpa, estoy confundiendo, ¿ya? Las crisis epilépticas, entonces, que tú las tengas en un tiempo menos de 24 horas, eso te va a indicar que no se trata de una epilepsia, ¿ya? No lo es. Tenlo bien presente eso, ¿ya? Porque eso te puede venir en tus preguntas de examen. Te puede decir, no sé, paciente que eh, cursa con crisis epilépticas y, la segunda crisis lo tuvo a las 6 horas de la primera. ¿Eso es epilepsia, verdadero o falso? Obviamente que es falso. ¿Por qué? Porque para que tú digas que se trata de una epilepsia, tiene que haber un tiempo de separación como mínimo de 24 horas, ¿ya? Ya, listo. Entonces, ¿qué es en realidad una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es una descarga más bien, ¿ya? Es una descarga. Aquí te dice, ya, vamos a aplicar el lápiz. Es una descarga. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene su micro abierto? A ver, chicos, por favor, apaguen el micro. Sonó medio raro, me asustaron. Em, ya, listo. Ya, entonces, como les digo, es una descarga eléctrica principalmente. em, es una descarga eléctrica que va a pasar. Primero vamos a explicar esto mejor. Vamos a explicar cómo pasa la fisiopatología, ¿ya? Para poder explicarles a ustedes, porque siento que no me voy a acomodar. Uy, ya sé lo que pasó. Y ahora sí. Mira, te voy a explicar principalmente cómo es que sucede. Ya, mira, aquí está el neurotransmisor, ya, mira. Aquí van a estar las, los axones, ya, los axones. Acuérdate que el axón, eh,
con sus botones terminales es la parte más final, ¿no? La parte más final de la neurona. Acuérdate que primero comienza con el cuerpo, sus dendritas, después viene el cuerpo de la neurona y viene lo que es el axón, ¿ya? Listo. ¿Qué pasa? Mira, que aquí tenemos a la neurona, ¿ya? Esta neurona va a tener qué cosa. Obviamente que para que pueda darse el potencial de acción, que acuérdate que el potencial de acción que es la transmisión del impulso qué cosa, nervioso, ya, pero eso es un sistema, se basa en un sistema eléctrico. ¿Cómo así? Mira, lo que pasa es que, ¿quién de ustedes me escribió? Ya, ya. Como les decía, entonces, viene el potencial de acción y ¿qué pasa? Que para que pueda polarizarse esta célula, ¿qué hacen? Primero, ¿qué pasa? Que entra sodio y ¿qué va a salir? Va a salir potasio. ¿Cuánto? Me acuerdo que por bioquímica 3 y 2 potasio sale. ¿Y qué hace esto? Esto hace que entren hidrogeniones. ¿Y qué pasa con los hidrogeniones? Van a un sistema, que es el sistema TPasa, ¿se acuerdan? Estos hidrogeniones salen y fosforilan lo que es el ADP, ¿a qué cosa? Al ATP. ¿Se acuerdan ustedes? Ya. ¿Y esto qué genera? Obviamente energía. ¿Para qué? Para que el calcio pueda entrar y las vesículas que se encuentran aquí, los neurotransmisores, puedan unirse y qué pasa, acercarse justamente al botón terminal, este botón terminal, y qué pasa, salir de acá, salir a nivel, o sea, quedarse aquí, acercarse solamente aquí al botón terminal y que se abre, se aperture y que salga qué cosa, que salgan los neurotransmisores. En este caso, para que se dé un potencial de acción excitatorio, ¿qué va a secretar? Va a secretar glutamato. ¿Ya? Secreta glutamato. Una vez que secreta glutamato, esto se queda en el espacio sináptico, acuérdate, sináptico, ¿ya? Y este es el presináptico. Y obviamente si hay un presináptico, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un posináptico, ¿no es así? Entonces aquí va a estar esto de acá, bueno, esto de acá, bueno, ya, o sea, la neurona, ¿no? Ya, la neurona acá. La neurona siguiente. Ya viene la neurona siguiente, viene el glutamato, se une a los receptores MNDA, NMDA. ¿Y qué pasa? Que se apertura esto de aquí para que el glutamato, o sea, viene el glutamato, se une a ese nivel, apertura este receptor de NMDA, igual que hace que entre sodio y salga potasio. ¿Para qué? Para que esta célula se despolarice. Al despolarizarse, ¿qué va a hacer? Va a seguir el potencial de acción. ¿Y esto qué significa? Esto es cómo se comunican las neuronas. Es decir, por ejemplo, te dice, levántate, habla, levanta la mano, escribe, ya, todo eso son por señales que nosotros recibimos a través del potencial de acción. El potencial de acción lleva la información y por eso nosotros realizamos ciertas conductas, ¿ya? Eso es para poder nosotros hacer una acción. Pero ¿qué pasa? Que obviamente no todo el tiempo vamos a estar realizando una acción porque esto de aquí es como que se da por ciertos momentos, ¿ya? No es constante. ¿Qué pasa? Que obviamente viene otra neurona y otra neurona para poder disminuir o acabar este tipo de acción que hace, en vez de, igualito, sucede lo mismo. Entra 3 sodio, 2 potasio, pero ¿qué pasa? Que en vez de salir glutamato, ¿qué pasa? Que sale GABA. Ya, una vez que sale GABA, GABA se une aquí los neurotransmisores GABAérgicos. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a entrar sodio ni potasio. ¿Qué entra? Entra cloro. Y el cloro que va a hacer neutralizar principalmente esta acción del sodio y potasio. Entonces, principalmente lo normal es que nuestro sistema nervioso central o el sistema nervioso se rija por situaciones en el que se da momentos excitatorios para que una neurona se comunique con la otra y momentos inhibitorios, es decir, para que obviamente comunicación para decir que disminuye esa acción o ese potencial de acción, disminuirlo, ¿ya? Porque imagínense, o sea, en vez de estar moviendo la mano, lo estaría moviendo una vez, yo lo estaría moviendo la mano 1000 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acción no terminaría.
Eso es lo que pasa justamente con las epilepsias. En las epilepsias normalmente hay una exacerbación ¿de quién? De justamente los estímulos excitatorios, o sea, del neurotransmisor excitatorio. Hay o sea, hay más estímulos excitatorios por el glutamato y hay menos, o sea, hay menos inhibitorios, o sea, hay menos producción de ¿qué? De GABA, de los neurotransmisores GABAérgicos. ¿Ya? Estos son neurotransmisores. Ya, chicos, entonces normalmente pasa eso, ¿ya? Para que se dé el fenómeno epiléptico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa la epilepsia? Ahora sí, pueden entenderlo. La epilepsia principalmente se rige por un desbalance. Ya están viendo aquí esta definición. Desbalance. ¿Desbalance de qué? De justamente de la potencial de acción excitatorio y un desbalance entre el potencial de acción inhibitorio. Aquí te dice aumento de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Los neurotransmisores excitatorios. ¿Quién principalmente? El glutamato. Ahora, el glutamato no es el único neurotransmisor excitatorio, ¿ah? Después, cuando veamos otras patologías, eh, vamos a ver que no es el único, ¿ya? Pero es el principal. Y los neurotransmisores inhibitorios, ¿quién es? Es GABA, ¿ya? Ahora, ¿por qué sucede esta alteración que se produce en el aumento o el desbalance de este potencial de acción excitatorio e inhibitorio? Puede ser por la estructura, una falla justamente en la estructura de los canales iónicos, es decir, que hay mayor cantidad de receptores, por ejemplo, de potasio y sodio, hace que lleguen entre sodio y salga potasio, potasio. ¿Y hace qué? Que entren los hidrogeniones, salgan los hidrogeniones por el sistema TPasa y bueno, se dé el potencial ¿para qué? Para que se libere el glutamato, ¿ya? Ahora, puede ser también que esta falla se dé, ¿por qué? Porque hay menor cantidad de receptores de que de NMDA, por ejemplo, o de los GABAérgicos, no, disculpa aquí, de los GABAérgicos, ¿ya? Puede ser que haya menos receptores GABAérgicos. ¿Y qué significa? Que a pesar de que existe el potencial de acción para que se inhiba esa acción, no reacciona la neurona. ¿Por qué? Porque no hay receptores que puedan captar eso de ahí. ¿Ya? También lesiones estructurales y, bueno, reparaciones anormales en el hipocampo que vamos a ver allá, que es la enfermedad, es un nombre medio raro. La esclerosis mesial del lóbulo temporal, que vamos a ver después, ¿ya? ¿Ya? Ya, listo. Entonces, acuérdense que las crisis epilépticas, entonces, como les mencionaba, principalmente es un fenómeno paroxístico. ¿Por qué? Porque se da justamente ese nivel en el que hay eh, ¿cómo se llama? Un fuera de tono, una fuera de sintonía de justamente del potencial de acción entre el balance excitatorio y balance inhibitorio, principalmente, ¿ya? Por eso se dice que es una actividad anormal, no es normal. ¿Por qué? Porque existe mayor cantidad de potenciales de acciones excitatorios y menos potenciales de acciones inhibitorios, ¿ya? Que es un conjunto de fenómenos motores y no motores. ¿Por qué fenómenos motores? Porque vamos a ver que hay fenómenos mioclónicos y vamos a ver fenómenos no motores, como vamos a ver las crisis de ausencia, en el cual los pacientes pierden totalmente ¿cómo se dice? La capacidad de poder estar de tú a tú con el entorno. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, yo estoy atenta a mi entorno, mientras que los pacientes de crisis de ausencia, por ejemplo, estaría como que yo hablando así con ustedes y de la nada me quedo como que así como congelada, ¿me entiendes? O sea, pierde esa sintonía con el entorno, ¿ya? Eso se llama crisis de ausencia. Y bueno, el otra definición que tienen que saber es el síndrome epiléptico, que el síndrome epiléptico, ya tú por síndrome tienes que saber qué es el conjunto de signos y síntomas, que sugiere qué cosa, un mecanismo subyacente, ya sea los movimientos mioclónicos, los movimientos tónicos. Ahora, ¿qué significa una pseudocrisis? Una pseudocrisis principalmente es un episodio no epiléptico o, por ejemplo, que se da aunque en pacientes con epilepsia. Mira, ¿qué pasa? Puede haber pacientes que tienen epilepsia, pero que van a tener sintomatología muy parecida, pero no son crisis epilépticas. Por ejemplo,
Si un paciente que tiene epilepsia ya comienza a tener de repente una patología, como por ejemplo hemos hablado anteriormente de cisticercosis, por ejemplo, o otra patología, ya, no sé, por ejemplo, ay, a ver. A ver, por ejemplo, un paciente epiléptico ya comienza a tener crisis de ausencia, parecidas, síntomas parecidos a crisis de ausencia. Este paciente, hasta que no se determine con la definición operacional, hasta que no se determine que es realmente una epilepsia, eso se va a llamar una pseudocrisis, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué pasa también? Otra cosa que le hablen de pseudocrisis es que estos pacientes generalmente no tienen respuesta a fármacos, ¿ya? No responden muy bien a los fármacos y por lo general el electroencefalograma es normal. Pero acuérdate que el electroencefalograma es también un examen auxiliar, ¿ya? Listo. Ya. Ahora, ya hablamos de crisis epilépticas, de síndrome epiléptico. Ahora vamos a hablar de la epilepsia. La epilepsia principalmente es la repetición de estas crisis epilépticas, no solamente una crisis, es la repetición de crisis epilépticas. ¿Y cómo se define? Se define como una crisis más una lesión estructural. Ya, mira, supongamos, ya. Un paciente tuvo una crisis epiléptica. Em, ¿Qué pasa? Lo llevaron al médico y en el médico le pidieron, por ejemplo, una resonancia magnética o una tomografía. Em, Ahí se vio de repente que el paciente estaba sufriendo un ACV o que de repente tenía neurocisticercosis. Ya encontraste la lesión estructural más la crisis que tuvo, eso sí me determina que el paciente tiene epilepsia, siempre y cuando el paciente tenga esta condición, ¿ya? Ahora otro, que el paciente tenga crisis epilépticas recurrentes más o igual a 2 sin una causa identificada, pero que estén separados por un tiempo de ¿cuánto? De 24 horas. Ahora, ¿qué significa una crisis única? Si el paciente te viene con crisis única, o sea, nada más tuvo una epilepsia, eh, y viene, por ejemplo, a la consulta y dice, yo hace 2 meses tuve una crisis epiléptica. ¿Se puede decir que eso es una epilepsia? No, no. ¿Por qué? Porque para que tú puedas decir que se dice epilepsia, tienes que tener una crisis o al menos haber descubierto en el paciente una lesión estructural. Hasta ese momento, la paciente no tiene epilepsia hasta que se determine que tiene una lesión estructural que pueda estar diciendo que la paciente tiene epilepsia realmente. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es la definición operacional? La definición operacional te dice que epilepsia se define como dos o más crisis espontáneas, pero con un tiempo de separación de más de 24 horas, o un paciente que reúna los síntomas o que reúna las condiciones para tener un síndrome epiléptico. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Ya, ahora mira, ¿qué es el estatus epiléptico? El estatus epiléptico es en el paciente cuando tiene crisis o tiene dos o más crisis repetidas, pero no ha perdido la conciencia. Porque ahorita vamos a ver por qué es importante la pérdida de conciencia, que no lo pierda, que sí lo pierda. Ahora, en la etiología de los pacientes con epilepsia pueden ser varias. En estos casos podemos tener idiopáticas, podemos tener estructurales, como por ejemplo, ya te hablé de repente un paciente que viene con un ACV, viene con un trauma, viene por, no sé, ya, infecciosa. ¿Por quién? Porque te acuerdas que te hablaba de la neurocisticercosis, toxoplasmosis, por ahí. Metabólica, a los pacientes principalmente que tienen hipoglucemia, ¿ya? Generalmente. Genética también se ha visto que vamos a ver el síndrome de Wells, el síndrome de Lennox, Gestau, por ahí. Y algunos que vienen sintomáticos, ¿ya? Y el otro criptogénicos en el cual no se ha determinado la causa aún, ¿ya? No causa. Ya, listo. A ver, vamos a ver acá. Ya, entonces acuérdate que cómo es la descarga en estos pacientes que tienen epilepsia. La descarga, ¿cómo es? Es anormal. ¿Dónde está mi lápiz? Acá. Es anormal, ¿ya? Es hipersincrónica y es excesiva, por excesiva. ¿Por qué? Porque hay un desbalance donde
se favorece, ¿qué cosa? El potencial de acción excitatorio en contra del potencial de acción inhibitorio, ¿ya? Y es transitoria, no es tampoco, no es todo el tiempo. Listo. Ya te expliqué eso. Ya. Ahora, mira, van a haber zonas epileptogénicas. ¿Qué quiere decir? Que primero comience como una zona epileptogénica y por lo general se va a decir que es una crisis de qué tipo focal. Después, después sigue qué cosa va a comenzar a, bueno, a diseminarse y ya podemos decir que es una crisis generalizada en el paciente, ¿ya? ¿Y por qué te explico esto o por qué te digo esto? Mira. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a ver si hay sintomatología de crisis epiléptica y nosotros sospechamos que está en el lóbulo frontal, ¿qué voy a ver los síntomas más frecuentes? Obviamente todo lo que regule la función del lóbulo frontal. Vamos a ver que principalmente el paciente tiene una vocalización simple, va a generar una contracción tónica postural del brazo, o va a tener generalmente sus epilepsias un comienzo y fin brusco, o va a tener movimientos repetitivos complejos, justamente el tronco y los brazos y las piernas. Acuérdate que el lóbulo frontal es un lóbulo motor principalmente, ¿ya? En el área motora primaria, justamente el área motora primaria, ¿dónde está? En el lóbulo frontal, ¿te acuerdas? Por anato. Por lo general, cuando se afecta justamente esta área motora primaria, vamos a ver qué es lo que va a generar de sintomatología. Generalmente una contracción de tipo tónica, o sea, cuando te dicen que es una contracción de tipo tónica, es que en los pacientes aumentan su tono por lo general, ¿ya? ¿Y qué es el tono? Acuérdate que es la resistencia al movimiento. Entonces los pacientes tienen mayor resistencia al movimiento, se ponen más, como que tienen un tono, aumentan de tono, ¿ya? Por eso te dice contracción tónica, que es diferente a las sacudidas clónicas o mioclónicas. Acuérdate, las sacudidas mioclónicas es lo que generalmente nosotros hemos visto que, o sea, tienen ataques, ¿no? Y que por lo general caen al piso, comienzan a sacudirse por lo general, ¿ya? Eh, en el área sensitiva primaria que está en el lóbulo parietal, vamos a ver que si está en el lóbulo parietal, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la función principalmente del lóbulo parietal? ¿Te acuerdas? Es la sensibilidad. Y por eso que el síntoma más frecuente son las parestesias. ¿Y qué son las parestesias? Las parestesias justamente es la pérdida gradual de la sensación. Por eso dice parestesias. Dolor también, alucinaciones, ilusiones del movimiento, el vértigo y todo ello. El lóbulo occipital, ¿con qué tiene que ver? Con todo lo que es lo visual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alteración o el síntoma que vas a presentar? Son las alucinaciones visuales principalmente. En el lóbulo temporal y también el amígdalo hipocámpico, vamos a ver que el paciente presenta justamente sensaciones como alucinaciones, sensaciones que no puede definir, principalmente ello, ¿no? En el lóbulo temporal, justamente en la zona de la corteza postolateral, presentan alucinaciones auditivas y la ínsula, bueno, eso. Mira, yo te he explicado esto de aquí para que tú tengas en cuenta. En realidad esto no lo vas a encontrar en tu clase. Yo te lo he explicado esto de aquí para que tú veas que dependiendo de la zona, cuando se trate de una crisis focal, o sea, focal viene de un foco, está en una zona determinada. Y quiere decir que cuando se presente la crisis focal en una zona y tú lo sospeches, vamos a ver que va a presentar justamente esta sintomatología más frecuente. Es diferente de que tú digas una crisis generalizada, que por lo general se da en todo el hemisferio, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Entonces, la sintomatología iba a ser más variada, no va a tener una sintomatología netamente sensitiva o motora como estamos sabiendo aquí, o no va a tener alucinaciones visuales o alteraciones de la desviación de los ojos, ¿me entiendes? Principalmente es para que entendieras eso. Ya listo. Eh, bueno, esto es de clase, que principalmente la epidemiología dice que de 100 a 200.000 personas alguna vez han tenido epilepsia o tienen epilepsia. Ya, ahora a lo que voy es esto, mira, las crisis focales, mira, dependiendo en qué grupo etario te encuentres,
Lo más frecuente es que presentes este tipo de causas. Por ejemplo, en los neonatos, la principal causa de una crisis epiléptica es la hipoxia perinatal, principalmente, ¿ya? También las infecciones del sistema nervioso central que ya hemos visto que le puede dar al paciente que los principales síntomas, ¿te acuerdas que yo te decía que los síntomas de un neonato son diferentes a los síntomas de un adulto? Por lo general, estos síntomas del neonato, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con una mollera bombada, los pacientes, o bueno, los bebés están más irritables, lloran más, no se calman solamente cuando están con su mamá, por lo general tú vas a ver que cuando comienzan a tener una crisis los bebés cuando lloran, se calman generalmente cuando reconocen el olor de su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? No reaccionan ante eso, siguen llorando, por lo general tienen una sintomatología más de extensión. Principalmente eso, ¿no? También puede ser hemorragia intracraneal y traumatismos. Acuérdate, bueno, tú todavía no has llevado a pediatría, ¿ya? Pero por lo general vamos a ver que cuando pasa por el canal del parto, algunos bebés tienen hemorragias. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver mucha sintomatología, como por ejemplo caput o cefalohematoma, por ejemplo, que presentan estos bebés, ¿ya? En los lactantes y niños principalmente vamos a tener una crisis febriles. Y hay dos tipos de crisis febriles. Y aunque esto no es tanto teoría, es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque hay dos crisis febriles que les pueden dar, tanto la simple como la compleja. ¿Cómo se diferencian estas crisis febriles, tanto la simple y compleja? Es en el tiempo. Por lo general, la simple va a durar menos de 15 minutos y la compleja va a durar más de 15 minutos. Eso es básico para que tú lo puedas entender, ¿ya? Vamos a ver también que presenta trastornos genéticos o infecciones también, que ya te explicaba la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, hace 2 semanas, que podía ser Haemophilus influenzae, ¿te acuerdas que te explicaba? Te explicaba también si veías petequias, eh, debías de sospechar de alguna patología, de alguna etiología que te decía, mira, si ves petequias, ya sospechas de tal cosa. Igual, en los adolescentes, principalmente idiopática, a veces, vamos a ver por qué idiopática, ¿ya? Traumatismos también, y en los jóvenes principalmente vamos a ver traumatismos. Y la segunda causa son las drogas, ten en cuenta eso, ¿ya? En los adultos principalmente tumores y en los mayores de 50 años también ictus, ¿ya? Ictus también puede generar epilepsias, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ya, y como te decía, las crisis febriles simples, complejas, ¿en cuánto se diferencian en la duración? Por lo general, la duración de las crisis febriles simples duran menos de 15 minutos y las complejas duran más de 15 minutos, ¿ya? ¿Qué más? Por lo general, las simples son tipos de crisis generalizadas que vamos a ver después. Y ya, aunque tú ya sabes, generalizadas, ¿qué quiere decir? Que tienen una sintomatología variable y las focales depende de dónde se encuentran. De repente está en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital, en el temporal y dependiendo de ello yo voy a sospechar de la sintomatología que presenta el neonato, ¿ya? Y principalmente esto, el tratamiento preventivo principalmente. Este de aquí no tiene tratamiento preventivo, mientras que las crisis febriles complejas, sí tiene, ¿ya? El riesgo de epilepsia es otra cosa importante que tienes que tener en cuenta. El riesgo de epilepsia no, pero en las crisis febriles complejas sí. Y justamente en las crisis febriles complejas es lo que da a la larga este fenómeno mesial, mira, este de acá. La esclerosis mesial del lóbulo temporal se ocasiona producto de una crisis febril compleja. Por lo general, ya se da por una crisis febril compleja. ¿Ya? Y ya, listo. Ahora. Ya, mira, hay una clasificación. Bueno, hay dos clasificaciones que ahora existe. Principalmente la clasificación antigua que ves aquí, que decía que la epilepsia se definía como una primaria, criptogénica o secundaria. La primaria, obviamente, vamos a ver después cuáles son las primarias, pero por lo general las crisis eran esporádicas, el estado neurológico es normal y lo principal esto, que tenía buena respuesta de tratamiento mientras que la criptogénica por lo general era crisis polimorfas y frecuentes y la respuesta como era pobre. Después la respuesta secundaria estructural metabólica por lo general tenía compromiso neurológico, pero también había pobre. ¿Por qué? Porque por más que tú le des antiepilépticos, primero tienes que encontrar la causa de fondo y poder tratarla.
Ya. ¿Y cuál es la otra clasificación que ahora se toma en cuenta? Es la clasificación del ELAI. La clasificación del ELAI te dice que hay crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado y la de inicio desconocido. La de inicio focal depende. Puede haber con pérdida de conciencia y no pérdida de conciencia, ¿ya? Puede ser con inicio motor o no inicio motor. Ya te dije que no es solamente síntomas motores. Puede ser tónica, crisis de ausencia, como están aquí, mira. Inicio motor pueden ser las de automatismo, atónica, clónica, mioclónica, mientras que la de no motor puede ser de tensión del comportamiento, cognitiva emocional principalmente. Y las generalizadas vas a ver que principalmente son sintomatologías motoras, pero en esta la diferencia es que sí, aquí hay pérdida de conciencia en las de inicio generalizado, ¿ya? Aquí sí se diferencia en eso. Y las de inicio desconocido también se clasifican como motor y no motoras, ¿ya? Ya, listo. Ahora, mira. Tú para poder hacer el diagnóstico de una epilepsia, obviamente siempre te vas a basar en la historia clínica, obviamente siempre preguntarle cuándo presentó los síntomas, cómo fue la sintomatología, qué es lo que sintió, este, qué más, los antecedentes del paciente, porque es importante, porque algunos tienen carga genética como esta de acá, este, y si tuvo un tiempo más de 24 horas, o sea, un tiempo entre una crisis y otra crisis. Y bueno, lo otro que te ayuda es este electroencefalograma. El electroencefalograma no te va a confirmar el diagnóstico, pero sí te ayuda a saber que existe una normalidad, que quiere decir que te va a determinar la lesión estructural. Y no solamente con eso, te va a determinar también con la resonancia magnética. Si no tienes una resonancia magnética y un electroencefalograma, ya ahí ya tienes la confirmación de tu lesión estructural. Pero por sí solo, que tú encuentres un electroencefalograma anormal, no te hace el diagnóstico, ¿ya? Ten en cuenta eso. Además te dice dónde se encuentra el foco de descargas. Supongamos que tú quieres saber si se trata de una epilepsia tipo generalizado focal. ¿Cómo determinas que se trata así? Bueno, le tomas un electroencefalograma, determinas una zona epileptogénica, que es la zona donde nace las descargas anormales, y determinas que el paciente tiene de repente una crisis focal. ¿Ya? Y las neuroimágenes, tú puedes tomarle una tomografía, una resonancia, dependiendo de la situación. Yo te puedo decir que la resonancia es el examen em, de elección, pero ¿sabes qué pasa? Que tú puedes sospechar de otra sintomatología, como por ejemplo un ACV, o de repente puedes sospechar de una causa infecciosa, como una neurocisticercosis, y tú puedes decir, bueno, ella me dijo que era resonancia de la primera elección, pero en este caso se tiene que aplicar una tomografía. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si están los quistes viables o no viables. ¿Te acuerdas que te explicaba en la semana pasada? Tienes que ver, es decir, los quistes están viables, y si los quistes están viables, por lo general van a generar una focalidad en el paciente, una lesión a nivel del sistema nervioso central, y van a generar ¿qué cosa? Van a generar esta epilepsia. ¿Y qué otra más? La tomografía te sirve para poder ver si se trata de un ACV. Entonces, con eso ya tú puedes determinar, bueno, aunque la resonancia magnética era el examen de elección, igual le tomas una tomografía en este caso porque se aplica, ¿no? Depende de la situación. Y los diagnósticos diferenciales para tú decir, bueno, puede ser una epilepsia, pero también puede ser otra cosa, porque el paciente puede haber perdido la conciencia, pero puede ser un síncope, puede ser una crisis psicogénica que los pacientes sufren, o puede ser un ataque isquémico transitorio. ¿Te acuerdas? Un ataque isquémico transitorio justamente em, em, presenta la sintomatología de un ACV, pero no presenta lesión estructural. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Como la definición de un ataque isquémico transitorio es que presenta toda la sintomatología. Por ejemplo, presenta, no sé, que no puede hablar y le duele el brazo, pero cuando le toman en la imagen, la tomografía, no hay ninguna lesión estructural. Entonces eso se determina que es un ataque isquémico transitorio. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo tú puedes determinar o cómo lo puedes diferenciar a través de esto? Mira.
¿Cómo tú, cómo se dice esto? Diferencias la crisis epiléptica con el síncope. Ya, lo diferencias mediante los factores desencadenantes. Por lo general, el síncope tiene factores desencadenantes, ¿ya? Como el estrés, las maniobras de Valsalva, el paciente está sentado y se levanta y, bueno, sufre un síncope. Pero generalmente, la variación de presiones que existe, ¿ya? Síntomas previos, por lo general, en la crisis epiléptica no va a tener un aura, ¿ya? Aura son los síntomas que preceden a la propia epilepsia. Por lo general no lo tiene. El síncope sí, por ejemplo, sudoración o náusea. Y lo principalmente que tienes que saber es que la crisis epiléptica se presenta de manera brusca, mientras que el síncope se presenta de manera progresiva y otro es el tiempo. Por lo general, las crisis epilépticas demoran minutos, mientras que el síncope solamente demoran segundos. Y otra cosa más, mira, ¿tú cómo distingues un ataque isquémico transitorio con una crisis epiléptica? Como te dije, el aura tampoco lo presenta. Y bueno, también es un inicio agudo, pero este de aquí, ¿cuánto demora? Demora de minutos a horas el ataque isquémico transitorio, mientras que la crisis epiléptica demora de 1 a 2 minutos, ¿ya? Por lo general. Y bueno, en el electroencefalograma, el ataque isquémico transitorio es, por lo general, te va a dar, no te va a dar, o sea, no te va a dar muchas alteraciones, mientras que en las crisis epilépticas te va a dar una ondas epileptiformes. ¿Y cuáles son las ondas epileptiformes que se determina? Bueno, son las ondas punta o complejos de punta onda, que son justamente esta de acá. Estos son los complejos de punta onda, ¿ya? Para que tú puedas distinguirlo. Igual el de la migraña, por lo general, esta migraña sí tiene un aura y bueno, el inicio es gradual, bueno, demora un poquito más y todo eso, ¿ya? Ya, listo. Ahora, yo te hablaba de estas epilepsias estructurales. Está justamente las epilepsias estructurales como la encefalitis hipóxica. ¿Te acuerdas que yo te decía, mira, en estos pacientes que tuvieron una hipoxia pueden generarle esta crisis epiléptica, ¿en quiénes principalmente? En los neonatos, ¿no? Traumatismos también. Un paciente que tiene traumatismos puede generarle ello. Infecciones. Mira, estamos acá viendo una neurosis y cercosis. Ya, mira, cambia. Acá, mira cómo se ven los granulomas, ¿ves? Ya. El síndrome de Rausman, principalmente la causa es una encefalitis autoinmune que va a generar qué cosa, que se atrofie el hemisferio y bueno, esta va a ser progresiva. Por lo general, porque es progresiva, se indica la hemisferectomía. ¿Para qué? Para que em, no, no genera tanta reacción, ¿ya? Ya, está el otro, las displasias corticales. Principalmente, ¿qué pasó con las displasias corticales? Es que se detuvo en la organización de la corteza cerebral. Mira, por lo general, lo normal es que esto esté totalmente, bueno, así por lo general, ¿no? O sea, aquí parénquima, parénquima, parénquima. Pero ¿qué pasa? Que aquí le falta parénquima a este paciente. ¿Ves? Acá hay una displasia cortical. El otro que ya estábamos hablando era el granuloma, ¿no? Que vemos aquí. ¿Ya? Y el otro es la polimicrogiria, que es esto de acá, que por lo general es una migración, o sea, una mala migración. Por lo general esto debería estar así, ¿no? Pero mira cómo ha migrado a otras células y mira qué ha generado una normalidad justamente por la migración neuronal. ¿Ya? Mira cómo está acá. Y el otro es la esclerosis tuberosa, que principalmente vamos a ver nódulos. Por lo general, mira acá está el nódulo. ¿Ya? Nódulos principalmente de manera progresiva y por lo general estos pacientes presentan retraso mental. Ya, ahora mira, ¿te acuerdas que hablábamos de epilepsias benignas y epilepsias malignas? Mira, estas epilepsias benignas, ¿cómo yo voy a diferenciar una benigna de una maligna? Las benignas son las que responden muy bien a qué cosa, al tratamiento. Por lo general van a
van a reaccionar muy bien al tratamiento. Y comenzamos con las epilepsias de ausencia. Estas epilepsias de ausencia, ¿te acuerdas que yo te explicaba? Ah, mira, yo puedo estar hablando contigo y de la nada puedo tenerme y me puedo quedar como que en la nada. Ya, esas son epilepsias de ausencia. ¿Ya? Por lo general se presenta en los niños de 3 a 8 años y bueno, tienen crisis de ausencias que duran hasta 30 segundos, ¿ya? Pueden ser múltiples en un día. Ya, entonces lo que tú tienes que saber son estas dos cosas, mira. En la resonancia o en la tomografía, ¿cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar normal y la respuesta al tratamiento va a tener una muy buena respuesta al tratamiento, ya sea con carbamazepina y todos los medicamentos que vamos a ver ahí. ¿Ya? Y eso es la manera como tú puedes distinguir a una epilepsia benigna de una epilepsia maligna. Entonces, yo te decía, en los casos de la epilepsia de ausencia, podemos ver, por ejemplo, que estos pacientes presentan crisis de ausencia, pero estas crisis de ausencia son principalmente son breves, en el cual este niño se desconecta totalmente del medio ambiente y puede durar hasta cuánto, hasta 30 segundos, donde la persona pierde totalmente el contacto con qué, con la realidad. ¿Ya? El otro es la epilepsia mioclónica juvenil. Aquí está, te lo voy a poner ya. Epilepsia mioclónica juvenil. Eh, ¿En dónde principalmente da? En los niños de 6 años hasta los adolescentes, ¿ya? Principalmente, como te dice, epilepsia mioclónica juvenil, que se van a dar crisis de tipo mioclónicas, donde por lo general el paciente presenta contracturas. ¿Ya has visto esos movimientos que presentan? Ya contracturas que justamente tiene la particularidad que se presenta justamente en donde, al despertar, cuando el paciente despierta o cuando va a conciliar el sueño, conciliar sueño, ¿ya? Principalmente eso, ¿ya? Ya, ¿cómo va a estar la resonancia magnética? Va a estar normal, todos van a estar normales, ¿ya? La cognición por lo general también está conservada. Y la etiología principalmente de esto van a ser genéticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo determinas más o menos cuando son niños, ¿ya? El otro es la epilepsia rolándica, que por lo general se va a diagnosticar en cuanto de 3 a 8 años. Se dice epilepsia rolándica porque justamente la alteración se va a encontrar en el centro temporal, en el rolando, o sea, en la parte rolándica, ¿ya? Estas crisis, ¿qué son? Son muy esporádicas, ¿ya? Por lo general, en estos pacientes, vamos a ver que por lo general las epilepsias se van a presentar una sola vez al año, ¿ya? Por lo general van a ser focales a una hemicara, así como te dice acá, focales a una hemicara, y pueden tener manifestaciones sensoriales en la lengua. ¿Qué quiere decir? Que mira, si bien yo te dije que las crisis epilépticas no tienen aura, por lo general, te dije por lo general, algunas sí presentan aura. En este caso de aquí, presenta síntomas que presiden esta crisis. ¿Cómo es? Yo te dije que va a presentar alteraciones en donde, en el centro temporal, en donde, en el área de Rolándica. ¿Y qué pasa en el centro temporal? Por lo general, vamos a ver las sensaciones. Y en esta parte de acá, los pacientes que presentan ahora van a presentar, antes de la epilepsia, van a presentar este sabor metálico y generalmente se ha presentado en las mañanas, ¿ya? El electroencefalograma vamos a ver que presenta principalmente descarga de punta, ¿ya? Principalmente eso. Y el otro que es la epilepsia tónico-clónica generalizada, o la gran mal. Esta principalmente también se presenta de los 6 años hasta dónde, hasta la adolescencia. Principalmente se llama gran mal porque presenta estas crisis tónico-clónico generalizadas, por lo general, ¿ya? Eh, en estos pacientes, por lo general, registran principalmente ondas punta y onda lentas, ¿ya? Esta P significa puntas. Puntas y qué más, y ondas lentas, ¿ya? Cuando ven el electroencefalograma. ¿Se acuerdan que yo decía punta onda es
principal característica de la epilepsia, bueno, vamos a ver que presentan también otras alteraciones, pero por lo general presentan punta onda, ¿ya? Y lo demás se encuentra normal. Ahora, ya mira, aquí te puse em, las formas, cómo se ven. En las epilepsias, mira cómo se ven las epilepsias de ausencia. En las epilepsias de ausencia vamos a ver que es complejo punta onda lenta. Por eso punta onda lenta aquí. Punta, punta, onda lenta. En las mioclónicas es punta, punta. Pero acuérdate que se da donde, principalmente al despertarse y cuando el paciente va a dormir. En las rolándicas es punta, 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 y donde principalmente en el área de Rolando. Y las de Gran Mal es punta, punta, como estás viendo acá, punta y onda lenta aquí. ¿Ya? Ahora mira, bueno, esto de acá tú lo puedes leer, pero como importante información, ¿cómo son las crisis de ausencia? Mira, y las crisis focales. em, Porque hay crisis de ausencia que también es la desconexión con el medio ambiente y hay crisis focales con desconexión del medio, ¿ves? Las crisis de ausencia por lo general tienen una base generalizada y las crisis focales obviamente en donde tienen su base en la crisis focal. Esta por lo general es sin aura y las crisis focales pueden tener aura. ¿Ya? Por lo general, para que tú sepas. ¿Y cómo reaccionan? ¿Recuerdas que te dije la ausencia, cómo se ve en el electroencefalograma punta onda? Mientras las crisis focales depende de dónde se encuentra el foco. Y esta, la crisis de ausencia, van a reaccionar muy, muy bien a ácido valproico, mientras que estas crisis focales reaccionan muy bien a las carbamazepinas. Acuérdate que hoy te dije que estas epilepsias benignas reaccionan muy bien a qué cosa, al tratamiento. ¿Ya? Ya. Ah, ahora, hay ausencias típicas y atípicas. Esto ya lo lees tú, ¿ya? Porque esto ya es como que más random, ¿ya? Eso no está tu teoría. Nuestra teoría son pepitas, pequeñas pepitas para que tú sepas. Y por último pasamos a las epilepsias de tipo malignas. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Ya, chicos, vamos con el tiempo, me estoy pasando ya. Tenemos al síndrome de West y al síndrome de Lennox-Gastaut. Cuando este síndrome de West no es, ya, el síndrome de West no es muy bien eh, mm, regulado, puede evolucionar a un a síndrome de Lennox-Gastaut. Ya, ¿y cómo, qué significa cada uno de esos? Mira, el síndrome de West por lo general se da en los pacientes que tienen de 3 meses a un año. Por lo general, los pacientes tienen espasmos en flexión, ¿ya? Eso tú tienes que saber. Espasmos en flexión. Y la de Lennox son crisis atónicas. Los pacientes van a presentar ausencias atípicas, que ya te dije que es acá, ausencias atípicas y crisis tónicas del sueño, ¿ya? En electroencefalograma es típico que tú veas una ixiarritmia, ¿ya? Ixiarritmia, ¿qué significa? Ixo, que viene del sueño, arritmia. Una arritmia vamos a ver que vamos a presentar una alteración justamente cuando el paciente está durmiendo, ¿ya? En este caso, ¿te acuerdas que en el anterior, en las epilepsias benignas, no veíamos una alteración de la cognición? Bueno, aquí en el desarrollo psicomotor y cognitivo sí se encuentra alterado. Vamos a ver una regresión del desarrollo. Y por lo general tienen una pobre respuesta al tratamiento, que es lo que los distinguía. ¿Por qué se llaman malignas? Porque tienen una pobre respuesta al tratamiento, ¿ya? Los dos tienen una pobre respuesta al tratamiento. Y por lo natural o genética. La que más tiene bases genéticas está la de West. ¿Ya? Entonces la de West, como te dije, principalmente, ¿cómo se vamos a distinguir? El síndrome de West es que el paciente puede tener espasmos, ya puede, por eso te dice espasmos en flexión, comienza a tener espasmos y periodos de descanso. De nuevo comienza estos espasmos y periodos de descanso. Pero principalmente vamos a ver que se encuentran en flexión, pero también podrían darse cuando los pacientes están en extensión, ¿ya? Ahora, este síndrome de Lennox, vamos a ver que va a comenzar de 2 a 8 años cuando este síndrome, algunos del síndrome de West pasen a ser el síndrome de Lennox si en caso no lo resolvieron a su debido momento, ¿ya? Esta crisis de Lennox principalmente es una combinación de crisis atónicas
justamente con la cabeza caída hacia adelante, ¿ya? Principalmente, o sea, van a comenzar a tener estas, tonos aumentados que vimos en el síndrome de West, pero también van a tener justamente la cabeza caída hacia adelante, ¿ya? Y por lo general son crisis, también vamos a ver a tener crisis tónicas del sueño, ¿ya? Principalmente eso. Y mira, aquí este es el síndrome de West. Mira, pues acá. Síndrome de West y este es el síndrome de quién? De Gestalt. ¿Por qué? Porque tiene una punta onda lenta. Punta, onda, punta, 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 onda lenta aquí. Mientras que este de aquí, por lo generalmente es ixia-arritmia, va a generar punta, 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 donde justamente en el sueño, ¿ya? Ya, y esto, por último, que te hablaba, esta de acá es para que tú puedas saber cómo distingues. Bueno, hay focales generalizadas y focales con generalización. Hay tipos de filexias, ¿te acuerdas? Focales generalizadas y todo eso. ¿Y cómo lo distingues? Ahí van a estar las síndromes epilépticos, que es la de West, Lennox, mioclónicas, epilepsia mesial temporal y todo ello. ¿Ya? Esta diapositiva es para que tú veas, es como que un resumen de todo lo que yo te he dicho. Hay crisis parciales o focales, acuérdate que se determinan en una área epileptogénica, y hay crisis parciales complejas. ¿Cómo tú vas a distinguir estas dos? Principalmente las crisis parciales simples no van a tener pérdida de conciencia, ¿ya? Pero las crisis parciales complejas sí, estas sí tienen pérdida de conciencia, y principalmente vamos a ver que dónde se va a encontrar principalmente en la región media del lóbulo temporal, mientras que las crisis parciales simples se encuentran justamente en el área córtex frontal. Las crisis generalizadas, todas tienen pérdida de conciencia, toditas, ¿ya? Y pueden distinguirse entre crisis tónico-clónicas, crisis es la llamada gran mal que te decía. ¿Por qué? Porque es tónico-clónicas. Las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas y crisis atónicas. Que las tónico-clónicas, que tiene 4 fases. La fase pódromos, que es previo, el paciente comienza a tener alteración de la presión y todo ello. Fase tónica y la fase clónica comienzan a tener contracciones, acuérdate. Un aumento del tono y un aumento de los movimientos motores. Y en el estado postcrítico, por lo general, el paciente tiene ausencia de respuesta, donde tú le comienzas a hablar o estimular y no responden, ¿ya? Y también están las crisis de ausencia que ya te explicaba, que es la pérdida con la desconexión del medio ambiente, y por lo general demoran de 30 segundos como límite. Las crisis mioclónicas, ¿te acuerdas? Mioclónicos son las sacudidas bruscas, y las crisis atónicas es cuando el paciente pierde totalmente el tono. Eh, mira, yo levanto la mano, y para poder yo tener levantado la mano, que estoy manteniendo el tono. Pero si yo pierdo el tono, mi brazo se cae. Por eso se dice crisis atónicas, donde veíamos, por ejemplo, en el síndrome de Lennox, que el paciente tenía crisis de tónicas, no, disculpa, crisis clónicas, pero ¿qué pasa? Que perdía, ¿qué cosa? El tono, y que hacía que su cabeza se cayera hacia adelante. ¿Ya? Y teníamos los síndromes epilépticos, que tenemos los focales benignos, que ya vimos 4 de ellos, que está el gran mal, que estaba justamente las epilepsias de ausencia, las epilepsias mioclónicas juveniles, y vamos a ver también las idiopáticas, como la epilepsia mioclónica juvenil también, las epilepsias crónicas con crisis tónico-clónicas. O sea, todo esto de aquí es un resumen de lo que yo ya te hablé de esto, ¿ya? Ah, y para resaltar, las encefalopatías focales. Se da la esclerosis mesial del lóbulo temporal, producto de que de una mal curada o una mal tratada de una crisis febril compleja, ¿ya? Que tiene crisis febril compleja tiene mayor riesgo de que de hacer epilepsia. ¿Te da qué cosa? La crisis mesial del lóbulo temporal. Ya, ahora, ¿qué se dice farmacoresistencia? Se dice farmacoresistencia en los pacientes que se le ha utilizado más de 2 esquemas terapéuticos, pero no hay control de las crisis. Vamos a ver que primero comenzamos con una monoterapia. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos con un medicamento, y si el paciente no responde a ello, ya comenzamos con una terapia combinada. Pero vamos a ver que hay algunos medicamentos que no se pueden combinar, ¿ya? Y bueno, las opciones de tratamiento están la cirugía, la estimulación vagal, la dieta cetogénica, donde principalmente
disminuyes los alimentos que tienen glutamato y que más aumenta los medicamentos que estimulan el neurotransmisor GABA y los cannabinoides, principalmente. Ahora, la cirugía en quienes se aplica, principalmente en los pacientes que tienen epilepsia refractaria, que quiere decir que no han reaccionado o no se ha controlado qué cosa, su crisis epiléptica, pero no ha reaccionado que con los medicamentos farmacológicos, ¿ya? Ahora, ¿quiénes cumplen las condiciones? Los que tienen una epilepsia refractaria, es decir, que no han respondido a los medicamentos, los que tienen un solo foco epileptogénico, los que vamos a ver que la resección de región no genera complicaciones neurológicas. ¿Te acuerdas que había Castro? Este síndrome de Rausmin, por ejemplo, sí es un candidato, ¿qué cosa? A la cirugía. ¿Por qué? Porque generalmente esa parte epileptogénica es progresiva y va a generar una autoinmunidad donde reacciona, bueno, a sus propias células contra sus propias células. Entonces, ahí sí es importante que se le haga la hemisferectomía, donde te está planteando qué es la cirugía. Ahora, la evolución inicial, principalmente tú le vas a preguntar al paciente, ¿no? Pregúntale, ¿dónde sucedió el evento? ¿Cómo sucedió? ¿Te había pasado anteriormente? ¿Cuánto tiempo desde que te pasó? ¿Ya? Porque, por ejemplo, no sé, allá, si pasa un tiempo de 4 a 5 años desde el primer evento, por lo general no se trata, mira, a ver, la primera crisis, segunda crisis, pasó 4 o 5 años, por lo general esta segunda crisis se debe a otra causa y no tanto a la causa primera. O sea, si han pasado 4 o 5 años, yo digo que es una epilepsia, por lo general no. Por lo general no, ¿ya? La medicación también, si el paciente consume drogas, ¿en quiénes? Principalmente en los pacientes jóvenes, ¿no? Acuérdate que la sobredosis puede generar crisis mioclónicas y tónicas también. Mioclónicas y tónicas, ¿ya? O mioclónicas, ¿ya? Sobredosis. También en los pacientes antecedente familiar, ¿te acuerdas? Porque puede ser una crisis mioclónica juvenil, puede ser, como hemos visto ya anteriormente, ¿ya? Esos síndromes. Y en el examen vamos a diagnosticar si existe una hemorragia o una infección, porque ya vimos que puede tratarse de un ACV o puede tratarse de una neurocisticercosis, ¿no? O puede ser también una alteración propiamente del síndrome de Babinski, de la primera motoneurona, o vemos también qué alteraciones tuvo en el paciente, si generó laceraciones, si tuvo una mordedura de lengua, y así podemos determinar si se trata de una alteración mioclónica, tónica, atónica o una crisis de ausencia. Los exámenes de laboratorio vamos a ver principalmente el hemoglucotés. ¿Por qué? Porque yo te decía que la hipoglucemia, que es una alteración este, metabólica, puede producir todo ello. El hemograma completo, porque puede ser que el paciente tenga una infección, una función renal alterado. En el EKG vamos a ver si el paciente tiene un síncope cardiogénico y todo ello, ¿no? En la neuroimagen principalmente se le pide una resonancia magnética, acuérdate que tiene mayor sensibilidad, y un electroencefalograma urgente, aunque no es definitorio. Te determina sí qué cosa la lesión estructural si tiene el paciente con la resonancia magnética, ¿ya? Y punción lumbar en caso si se sospecha de una meningitis, ¿no? Ya, listo. Ahora, esto es importante, sí, pero lo que es más importante es esto. Los medicamentos, ¿cómo comienzas? Acuérdate, primero comienzas con una monoterapia. Mira, los medicamentos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo le vas a dar los medicamentos? Los medicamentos van a responder principalmente a la fisiopatología que te expliqué al inicio. Pueden de repente disminuir los canales de calcio que te explicaba aquí. Por ejemplo, los canales de calcio bloquean los canales de sodio, bloquean los canales de calcio o bloquean principalmente qué cosa o aumentan principalmente los receptores de GABA. ¿No? Como yo te explicaba, ¿no? Hay receptores de GABA, hay receptores NMDA, hay receptores de los canales iónicos de sodio, potasio, para que entre el calcio y todo eso. Entonces, principalmente el mecanismo de acción se basa en eso, ¿no? Ya. Pero, ¿qué es lo que tienes que saber de ahí? Es esto. Primero,
los medicamentos de primera línea. Principalmente, los medicamentos de primera línea no se deben combinar. ¿Por qué? Porque estos medicamentos comparten una vía común, que es la P50 P450. Y esta P450 hace que no se pueda metabolizar los medicamentos, ¿ya? Por eso es que no se combinan. Si tú quieres comenzar con monoterapia, puedes comenzar con estos medicamentos de primera línea, que son los más antiguos. Ya comienzas con estos medicamentos y pues acompañarlo con un antipiléptico acompañante, ¿ya? Pero nunca combinarlos juntos. ¿Qué pasa con el fenobarbital y la fenitoína? El fenobarbital o fenitoína se utiliza en qué cosa? En las crisis focales o en las crisis generalizadas. Pero, ¿cuál es la contraindicación? Principalmente que estos medicamentos causan hirsutismo en las pacientes. Por lo general no se le da a las mujeres, ¿no? Hiperplasia gingival y principalmente no se le da a niños. La carbamazepina principalmente es el medicamento de primera elección en las crisis focales. Mira, te estoy diciendo, crisis focales y en las crisis focales complejas también se les da. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene la complicación de que causa sueño, ¿ya? El ácido valproico es el medicamento de primera línea de las crisis epileptogénicas generalizadas. Pero ¿qué pasa? Que en el Perú no existe, o no es que no exista, sino que es un poquito caro. Eh, y bueno, también se le da ácido valproico, ¿ya? Aunque, bueno, ya. En el Perú, ¿qué pasa? Que en el Perú es el ácido valproico también es la primera línea en donde en los episodios de ausencia, ¿ya? O sea, mira, ácido valproico se utiliza como primera línea o primera elección en las epilepsias generalizadas, pero en el Perú, ¿en qué se utiliza? También se utiliza en los episodios de las crisis convulsivas de ausencia, ya ten en cuenta. Y también en la primera elección de las epilepsias neoclónicas. En los antipilépticos acompañantes, justamente en donde se les da en los pacientes en la emergencia. ¿Por qué? Porque tienen una alta velocidad de acción. ¿Quiénes se le da? Lorazepam, esto, ¿ya? Principalmente el lorazepam es la primera línea cuando estamos ante un estado mal epiléptico, ¿ya? Que presenta sintomatología y que por lo generalmente las crisis duran más de 5 minutos, ¿ya? Por lo general. Los nuevos antiepilépticos, que vamos a ver qué son estos. Ya. Esta oxcarbazepina principalmente es la primera elección ante crisis focales y complejas. Pero yo te decía que crisis focales y complejas era carbamazepina. Pero cuando te pregunten de los nuevos antiepilépticos, ya. Cuando te dicen la primera línea, lo que tú le vas a dar. Si te dicen, ¿cuál es la primera línea? Si yo te dije, es bien cierto, te dije que esta es la primera elección, pero lo que se da primero es esto, la carbamazepina. Si no funciona, ya recién sale la oxcarbazepina, ¿ya? Por eso te digo, tienes que llenarlo con los medicamentos que te dice tu doctor, porque esto es lo que preguntan, ¿ya? La lamotrigina principalmente es la primera elección ante crisis focales, pero ¿quiénes? En adultos mayores, ¿ya? Y la segunda elección, ¿en dónde? En las crisis de ausencia. Acuérdate quién era la primera elección, el ácido valproico, ¿no? En el Perú. La gabapentina es la tercera elección ante las crisis focales. Y bueno, topiramato principalmente se da en epilepsias recurrentes. Y la lacosamida principalmente se da como primera elección en crisis focales sintomáticas. Ya. Bueno, y esto principalmente es para que sepas el mecanismo de acción que, por ejemplo, el fenobarbital y la fenitoína que están acá. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aumentan, ¿qué cosa? Los receptores GABAérgicos. La fenitoína, ¿qué cosa? Bloquea los canales de sodio. Pero si bien aquí te va a decir primera línea en crisis en recién nacidos, ¿qué te tienes que llevar principalmente de este cuadro? Porque este cuadro está basado con los datos que me dio el doctor en tu clase, ¿ya? Tienes que llenarlo con lo que te dice el doctor. El doctor te dice, este medicamento es de elección para crisis miclónicas o tónicas o tal, ya tú tienes que llenarlo y tienes que aprendértelo, porque eso es lo que viene en el examen, ¿ya? Y bueno, igual, etuzoxamida, valproato, carbamazepina, principalmente, estos son, ¿qué cosa? Sus mecanismos de acción. Y aquí te dice las características. Primera línea de crisis en donde, en los recién nacidos. Primera línea en las crisis focales, carbamazepina. Primera línea en las crisis focalizadas, ¿qué cosa? Valproato. Esto sí,
bueno, vienen en examen ya estos dos. ¿Qué más? La lamotrigina que te mencionaba, que es la primera línea. En las crisis atónicas mioclónicas, más valproato también se da y todo ello, ¿ya? Listo. Ya. Y bueno, esto es principalmente cómo es el abordaje. De aquí lo que vamos a ver principalmente es el abordaje. Mira, porque me interesa que tú sepas esto. Mira, un paciente que viene con crisis epiléptica, primero tú tienes que identificar cuáles son los factores que precipitan. Puede ser un paciente que viene con una sobredosis. Bueno, entonces le das su antídoto, ¿ya? O viene por un intoxicado, por algo de repente, con órganos fosforados o, bueno, puede ser cualquier cosa. Entonces le das su antídoto. O de repente el paciente tuvo estrés o privación de sueño, ya, tienes que verlo. Si hay crisis provocadas, no tratamiento farmacológico continuo, solamente tratamiento de emergencia. Pero si las crisis son no provocadas, comienzas con una monoterapia, acuérdate, ¿con quiénes? Con los de la primera línea, con fenoitina, fenobarbital, carbamazepina, ya, y aumentas progresivamente las dosis. Si está bien tolerados, monitorizas principalmente las dosis y bueno, te quedas con eso. Pero si no, si es eficaz, si el paciente no reacciona, le sigue dando otro medicamento de la primera línea, pero una segunda opción, ¿ya? No te pasas directamente las combinadas, ¿ya? Y después, si es ineficaz, ya ahí evalúa si el paciente puede darle medicamentos de manera combinada, ¿ya? Ya listo, chicos. Entonces, esto principalmente con lo que respecto a epilepsia.